Señor, de toda honra, gloria y honor, merecedor, Señor, de toda el poder y la fuerza, de toda la honra y la gloria que podamos darte. Señor, te amamos porque eres bueno con nosotros y nos permites una vez más, Señor, estar compartiendo con nuestros hermanos esta escuela sabática. Yo espero en el nombre de Jesús que todos aquellos hermanos que se conecten ahorita, los que vayan a ver posteriormente esta transmisión o los que lo vayan a ver por YouTube, pues tú, Señor, seas con ellos y que puedas, Señor, a través, Dios, de tu siervo, poder dar luz sobre lo que va a ser la escuela sabática. En el nombre de Jesús pongo en tus manos este estudio y esperando tus favores en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, estas escuelas, que es la lección número 1, vinieron a él sus discípulos. Pues esta escuela es muy, muy importante verla porque es el inicio de algo que vamos a hablar acerca del carácter del cristiano. Sabemos que el carácter, lo habíamos visto en las escuelas anteriores, es como el sello, aquello que nos caracteriza, aquello que no cambia, aunque las formas cambien. Ustedes lo van a ver cuando tengan su escuela sabática. La introducción habla acerca de algunas características de una letra, por ejemplo, y esta puede cambiar, puede ser como lo llamamos ahora en el argot de la tecnología, ¿no? La Times New Roman o la Comics o diferente, pero la A sigue siendo la A siempre. Puede ser gótica, puede ser de diferentes formas, pero la A siempre va a ser la A. Pues en su carácter es que siempre va a ser la A, aunque cambien a veces sus formas. Entonces esto pasa igual con nuestros caracteres, a veces pasa con nosotros. Nuestro carácter no cambia. Ese mismo siempre va a ser el mismo, aunque a veces las formas, las maneras en las que estamos, bueno, vayan a cambiar, pero nuestro carácter. Entonces, cuando entramos a esto, entonces entramos a lo que va a ser los discípulos, y podemos entender que al hablar de los discípulos vamos a estar hablando de algo que es el carácter de cada uno de nosotros. Por lo tanto, hermanos, de esto vamos a hablar. ¿Cómo se conforma el carácter del cristiano? Bueno, una de las cosas es que nosotros tenemos que seguir a Jesús. Y seguir a Jesús implica, ¿por qué? Miren, ¿por qué seguir a Jesús? Porque si alguien nos ha revelado de Jesús, de Dios, es Jesús. Él sabe cómo es. Nosotros no lo hemos visto, a Dios nadie lo ha visto. El unigénito Hijo del Padre nos ha venido a revelar. Por lo tanto, si Él lo ha visto y sabe cómo es Él, y es como Él es, entonces nosotros lo menos que podemos hacer, pues, es estar como Él, ser como Él, porque al final de cuentas tenemos el modelo a seguir. Miren, hay muchas cosas que podemos hacer, pero modelos como Él, hermanos. El seguir a Jesús puede haber muchas formas, líderes, maestros, puede haber profetas, etcétera, pero si queremos seguir al verdadero modelo, pues es seguir a Jesús, porque Él tiene el verdadero modelo. Él es el verdadero modelo. Él está con el Padre, vive con Él, y entonces esto nos hace a nosotros tener un buen modelo a seguir. Este es nuestro Jesús. Entonces la escuela sabática, hoy la escuela sabática va a hablar acerca de ese modelo, el modelo que es Jesús. Bien, la escuela sabática se llama vinieron a Él sus discípulos, pero hay una palabra que quiero que nosotros veamos, que se llama eisodos. No está mal escrito. No, hermano, es éxodo. No es éxodo, es eisodos. Miren, ex es hacia afuera. ¿Sí? Ex es hacia afuera, expulsar, extraer, eso es hacia afuera. Ei es hacia adentro, Y eisodos es sodos, este es odos es caminar o dar pasos. Entonces, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, hizo éxodo. Pero ahora nosotros vamos a hacer éxodo. O sea, vamos a caminar hacia adentro. ¿Hacia dónde? Hacia adentro. ¿De dónde? Hacia adentro de lo que va a ser el carácter de Cristo, de lo que realmente Cristo quiere hacer. Vamos a meter lo que Cristo quiere hacia nosotros. Eso es lo que vamos a hacer. Por eso está el término éxodo, ¿sí? Entonces eso es lo que significa, porque ese va a ser el énfasis de nuestra escuela, es lo que significa venir a Jesús. Ya no es ir hacia otro lado, sino ahora es venir a Jesús. Ese es el énfasis de la lección. El título, empezamos ya con el versículo, ¿no? El versículo que vimos, que es Mateo 5:1, que está ahí en el cuaderno de escuela sabática, que ustedes lo van a ver, dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Mateo capítulo 5, verso 1. Viendo sus discípulos, vinieron a él, ¿hicieron qué? Éxodo. Vieron hacia él. Eso es lo que hicieron ellos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver en esta escuela sabática? Que es, la verdad, es interesantísimo. Miren, hermanos, nosotros tenemos que ver. Y aquí
yo más que nada hoy sí quiero hacer un énfasis en esto, hermanos. Más que ver la escuela sabática, más bien me gustaría hacer el guía de cómo van a estudiar la escuela sabática. Para que este trimestre sea así con nosotros, aprendamos esta forma metódica para que así nuestras escuelas sabáticas, ya cuando ustedes las vean, cuando ustedes ya no, vamos a decir, no es que no me necesiten, o sea, y que la idea es esa, y que ya no me necesiten, de tal manera que ustedes aprendan la fórmula para que así podamos estudiar la escuela sabática e incluso impartirla en las iglesias, porque de eso se trata, alimentar, se trata de fomentar más la escuela sabática. Vamos a hacer esto entonces, miren, ya sabemos que en el objetivo nosotros vamos a contestar las preguntas ¿qué? ¿Para qué? ¿Y cómo? Son tres preguntas que tenemos que contestar. Entonces, el objetivo nos va a trazar todo el camino de la escuela sabática, todo el camino. Entonces, el objetivo dice así: conocer el contexto y sentido de las bienaventuranzas propio del texto bíblico y su pertinencia para el discipulado de nuestros días. ¿Ok? Otra vez, se lo voy a leer, porque tal vez usted todavía no tenga el cuaderno, pero yo se lo leo. Conocer el contexto y sentido de las bienaventuranzas propio del texto bíblico y sus pertinencia para el discipulado en nuestros días. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, lo primero que vamos a hacer es, ¿sí?, lo que dijimos, es conocer. Vamos a conocer lo que va a ser, hermanos, el contexto y sentido de las bienaventuranzas, ¿sí? El sentido y el contexto de las bienaventuranzas. Esto es lo que vamos a hacer. ¿Usted sabe cuántas bienaventuranzas son, verdad? A ver, póngamelo ahí en los mensajes a ver si sabe cuántas son. No vea su Biblia, dígame cuántas son, a ver si puede. Esas son. Ahora, no importa el orden aquí, ¿eh? No importa el orden. Vamos a responder las tres preguntas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio del estudio del texto bíblico. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos a conocer eso? Por el texto bíblico. Viéndolo a través del texto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Conocer, ¿sí?, el sentido, el contexto y el sentido de las bienaventuranzas por medio del texto bíblico. ¿Para qué? Para ver su pertinencia en el discipulado. ¿Ves? Entonces, ya tenemos aquí nosotros el objetivo. Ahora, cada parte del objetivo va a estar trazado en la narración, y ahorita lo vamos a ver. Por eso es importante que nosotros dominemos el objetivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a conocer el sentido, ¿sí?, el contexto y el sentido de las bienaventuranzas. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través del texto bíblico. ¿Para qué lo vamos a hacer? Para ver la pertinencia que hay ahorita para nosotros como discípulos. Si sean pertinentes o no las bienaventuranzas. ¿Ya lo está viendo? ¿Sí? Muy bien. Coménteme usted, hermano, por ahí, a ver si hay alguien que me comente cuántos son. ¿Sí? Marvin, Dios te bendiga, qué bueno que llegaste a tiempo. Estamos empezando apenas. Oscar Romero, Dios te bendiga, bienvenido. Carlos, bienvenido. Gracias, hija, por apoyarme. Eunice Valencia, bienvenida. Hermana Ana Valles, bienvenido. Y los demás, pues ya parece que ya les digo. Comenten, hermanos, ¿cuántos? A ver, la pregunta del día para ustedes hoy es: ¿cuántos bienaventuranzas son? ¿Cuántas son? No las cuente, ya vi que está agarrando la Biblia. No la abra, acuérdense. Gozo, Padre, a ver, cuántas. No, ese es el fruto del Espíritu. Bienaventurados los que son pobres, etcétera. Bueno, usted cuéntelas, por favor. Entonces ya tenemos el objetivo. El objetivo, hermano, nos va a dar el trazo de toda la escuela sabática. Aquí vamos a estar revisando toda la escuela sabática. Recuérdenlo, para los que acaban de llegar, el objetivo entonces, ¿qué vamos a hacer? Es conocer el contexto y sentido de las bienaventuranzas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Propio a través del texto bíblico. ¿Para qué lo vamos a hacer? Para ver su pertinencia en el discipulado hoy en nuestros días. En cómo nos sirve hoy en nuestros días esto. ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo lo podemos usar? Eso es lo que vamos a ver. Bien, ese es el objetivo. Así que, hermanos, una vez que tenemos esto, entonces pasamos a la narración. Y déjeme decirle que la narración dice que los evangelios,
Dice que los evangelios, le voy a leer una leidita porque quiero que ustedes veamos cómo encaja todo esto aquí. Miren, los evangelios son textos que hablan de la buena noticia de Jesús y del reino que se ha hecho presente a través de su vida, obras y palabras. Ese es el qué. El evangelio es el sí. El evangelio son textos que hablan de la buena noticia de Jesús, que hablan de hecho a través de la vida de Jesús, a través de sus obras y sus palabras. También son textos, hermanos, cuyo propósito es el discipulado, pues entendemos que fueron producidos varias décadas después de que el Maestro transitó en esta tierra. Fueron, de alguna manera, fueron obras cuyos destinatarios eran seguidores de Jesucristo, que estaban distanciados tanto por el tiempo, la cultura, la geografía y la experiencia directa con el Maestro de Galilea, Jesucristo. Por lo tanto, los evangelistas, ¿sí?, consideraron necesario dejar atrás las enseñanzas orales para dar paso a las enseñanzas escritas. Fíjese, de lo oral a lo escrito, porque antes no estaban los evangelios. Como detalle, hermano, como un detalle solamente, déjeme decirle que el primer escrito del Nuevo Testamento no fue Marcos, no fue Mateo, no fue Mateo. Aunque está en ese orden, no fue Mateo. Uno de los primeros escritos fue uno de los escritos de Pablo, una de las cartas de Pablo, y creo que fue Primera Tesalonicenses. No recuerdo bien el dato, pero paréceme que es ese. Entonces, así se fueron escribiendo. Entonces, imagínense, se escribieron primero las cartas y luego los evangelios. Entonces, cuando los apóstoles empezaron a desaparecer, todos los seguidores de ellos dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces empezaron a escribir. Lucas, por ejemplo, que es un seguidor de Pablo, él empieza a ver que pues ya no hay nada escrito acerca de Jesús y sobre todo del nacimiento. Ustedes lo saben que Lucas habla desde el nacimiento de Jesús y él indaga, pregunta, investiga y escribe. Y no solo esa obra, también escribió el libro de los Hechos, o este escrito que quedó para la historia de la iglesia de Cristo. Entonces él empieza a escribir así todos los evangelios. El evangelio de Mateo, que no lo escribió Mateo, sino lo escribió un rabí o un ex rabí judío que se convirtió al cristianismo y a toda su sinagoga también se la llevó, y entonces empieza a escribir conforme a lo que había aprendido, porque si ustedes se dan cuenta, Mateo está lleno de escritura del Antiguo Testamento, porque lo escribe un hombre que sabe de eso. Y cómo a través de las escrituras él quiere comprobarle a su iglesia, a su congregación, a su ex sinagoga, cómo Jesús es el Mesías. Y lo hace a través de las escrituras antiguas. Lucas a través de toda la historia. Pero Juan, hermanos, Juan es otro, es un nivel espiritual. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, etcétera, etcétera. Bueno, Mateo está diciéndoles, aquí está el asunto. Y entonces él escribe, y él es muy metódico, hace por partes, al principio su nacimiento, luego su inicio de su ministerio, luego su predicación, que es el Sermón del Monte, y luego escribe algunas sanidades, milagros, y luego vienen las parábolas y así se va, y luego viene la pasión, la muerte y la resurrección. Él lo hace muy metódico todo. Bueno, este es Mateo que está escribiendo y esto es lo que nosotros estamos viendo. Ya se pasa de lo oral a lo escrito, de lo oral a lo escrito. Esa es una de las cosas que tenemos que ver. ¿Para qué se hace así? Entonces tenemos el qué, ya tenemos el qué. Conocer, hermanos, cómo está todo ese asunto del escrito. ¿Para qué lo vamos a tener? Bueno, para preservar, ¿sí? Vamos a ver, para preservar el mensaje y transmitir el evangelio con pureza. Con esto se respondía a la pregunta de qué significa el evangelio para nosotros hoy. Porque imagínense sin escritos cómo hubiera quedado todo el asunto. Entonces esto se preserva este mensaje para transmitir este mensaje del evangelio con pureza. Si 4 escritores, imagínense a veces entre ellos, pareciera ser que no se ponen de acuerdo, pero nosotros vemos la concordancia de los 4 y cómo se compaginan, porque unos escriben una cosa que vieron y otros otra, y todo en lugar de ser discordante se hace concordante. Y entonces nosotros ahora tenemos un evangelio que es el más puro, y entonces podemos conocer a Jesús a través de los evangelios. Para eso fueron. Y entonces a través de ellos también nosotros vamos a actualizar nuestro discipulado, para que este discipulado sea vigente en el lugar y las circunstancias que vivamos o que se vivían en aquel tiempo y que se viven hoy. Con eso respondían a la pregunta de cómo ser un discípulo de Cristo hoy en medio de nuestras circunstancias.
Cada generación tiene circunstancias diferentes, por lo tanto, en la iglesia del primer siglo, la que ya no están los discípulos, donde están los padres originales, ellos tienen que acomodar esos evangelios a las circunstancias que ellos tienen. Estaban sufriendo persecución, muerte, ser cristiano era ser un delito. Imagínense cómo viven los del segundo o tercer siglo, donde el cristianismo ya no es perseguido, sino ahora ya es proclamado y ya es alientado. En el cuarto y quinto ya se está organizado. Entonces las circunstancias van cambiando y hoy nosotros es totalmente diferente a lo que estaban viviendo ellos, pero el evangelio sigue siendo actual para nosotros, sigue siendo pertinente. Eso es lo que vamos a ver, ¿sí me entienden? Entonces, ¿cómo es que esto que son las bienaventuranzas que fueron escritas para la iglesia del primero o segundo siglo son pertinentes para nosotros hoy? Ese es el asunto, hermano. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, en base a estas dos preguntas, nosotros vamos a poder descubrir la relevancia y el sentido que tiene lo que conocemos como el Evangelio, ¿sí? Recuerden, por favor, no tener perros en casa, porque hacen eso. Da nuestro perro, da lata. Estamos en vivo, disculpen, ya estoy aprendiendo a Josué Mutul. Estamos en vivo, y en vivo pueden pasar muchas cosas. Bien, hermanos, entonces el sermón del monte, hermanos, el sermón del monte, en él se van a conjuntar las dos intenciones del evangelista Mateo, ¿sí? Miren, entonces ahora vamos al cómo. ¿Cómo lo vamos a ver? Ya vimos el qué, ahora ya vimos el para qué, vamos a ver el cómo. Mateo, hermanos, Mateo está presentando a Jesús como aquel profeta que a manera de Moisés aparecería para hacer la voluntad de Dios, según Deuteronomio 18:8. Pero eso nos ofrece varios puntos similares. Miren, vean ustedes, ¿sí? En el caso de Jesús, en el caso de Moisés, perdón, nosotros hacemos un pequeño recordatorio de Moisés, ¿sí? Vamos a ver. Moisés, Moisés, ¿qué le pasó en su niñez? ¿Sí? Fue perseguido, casi querían matarlo, ¿no? Vamos a llamarlo persecución. ¿A dónde se fue Moisés a vivir? A Egipto. ¿De dónde salió Moisés para servir? De Egipto, ¿verdad? De Egipto llamé a mi siervo, dice. Entonces de ahí lo saca. ¿Qué hace Moisés? Moisés, incluso si se acuerdan de su nombre, es sacado de las aguas, o sacado de las aguas significa. Es un nombre que no es hebreo, hermanos, es egipcio. Para aquellos hermanos que dicen, no, que Moshe, que no sé qué. Bueno, aquí es sacado de las aguas y es egipcio. Bueno, bien, luego lo discutimos eso. Entonces él está sacado de las aguas, él es un gobernante egipcio, ella vive en su infancia con un opresor, y él está siendo sacado de ahí de Egipto, y él atraviesa las aguas, ¿no se acuerdan? Se abren las aguas cuando pasa por el pueblo de Israel, vive en el desierto, va al desierto. ¿Cuánto tiempo? 40 años. ¿Sí? En el caso de Jesús vive 40 años ahí. Y en el caso de Jesús, vamos a ver a Jesús, que significa Salvador. Jesús significa Salvador. Él también, cuando era chico, que sufrió persecución por también un ególatra o un perverso gobernante. Él también fue y huyó a Egipto. Cuando él es sacado de ella, es traído de ella, se va a las aguas, pero aquí resulta ser que las aguas es bautizado y se abren, no las aguas, sino que se abren, hermano, los cielos. Y esto pues mucho mejor, es más grande, ¿no? Imagínense. Y se ve que se abrieron los cielos, así a la manera de se abrieron las aguas. Entonces aquí habla de las aguas y los cielos y dice que él también fue llevado al desierto. ¿Cuánto tiempo estuvo en el desierto? 40 años. Periodos de transición y periodos de cambio son los 40 días. Y aquí Mateo no nos está pretendiendo decir, Mateo, que Moisés y Jesús son iguales. Si lo que trata de hacer, porque se los dije hace rato, lo que él trata de hacer siempre es decir, no que Moisés y Jesús sean iguales, sino que Jesús es mayor que Moisés. Es mayor que Moisés. Podemos al libro de los Hebreos, y en el libro de los Hebreos usted puede leerlo y usted va a ver cómo el escritor del libro de los Hebreos está diciendo que Jesús es mayor que incluso Moisés, y que el pueblo de Israel, que la casa, que el templo, que el arca, que todo, que es mayor.
Y Mateo le va a decir a su congregación eso. Entonces, por eso los evangelios, ¿sí? En el caso de Mateo, él con todo lo que sabe va a hacer ese trabajo para que eso se torne a nosotros, bueno, en ese caso a los suyos, se torne algo que sea pertinente para sus vidas. Entonces, ¿a mí qué con que Jesús sea esto? Bueno, pues es esto. Si Jesús es mayor que Moisés, entonces aquí tenemos entre nosotros. ¿Sí? Esto está interesantísimo, ¿sí? Jesús, entonces, hermanos, vemos cómo los diferentes eventos que se narran son evidencias de que estaba cumpliendo la ley y los profetas. Esto que está diciendo aquí, se está cumpliendo la ley y los profetas. Y podemos seguir hablando de cosas que a Jesús le pasaron, que si fue, fue muerto entre los malvados, que si fue puesto en un sepulcro nuevo, que si estuvo como Jonás en el vientre de la ballena 3 días, 3 noches, y muchas otras cosas más que podemos decir, 30 piezas de plata, bueno, tantas más cosas que podemos decir. Ahí está en Jesús cumpliéndose, ¿sí? Todo este asunto. Cumplir, entonces, es el equivalente de nuestros días a interpretar, pero en el mismo sentido que un músico interpreta. Miren, un músico, yo se lo digo porque yo soy músico, lee la partitura, pero el asunto no es solo leerla, sino el asunto es saber interpretar, darle ese. La canción es la misma, la polonesa de Chopin es la misma polonesa, pero el toque que tú le des. La tercera de Rachmaninoff, incluso una canción de Juan Gabriel, la que sea, o un himno, un canto espiritual, suena diferente, aunque es el mismo canto, porque le das tu toque, tu carácter, pero es la misma. La que hablábamos, ¿se acuerdan que hablábamos de la Times New Roman, Comics, gótica, lo que sea, puede ser, pero la sigue siendo la canción que tocas ahí, ¿sí? En la canción que tú tocas, Tiempo de Paz, hermano, no es la misma siempre, no debería ser la misma siempre, ¿sí? Ahora que fuimos a Monterrey, hermanos, no, esa canción sonó gloriosa, y la escuchamos muchas veces, la cantamos en las congregaciones, pero usted lo hubiera escuchado con 10,000 personas ahí, cantó casi 10,000 personas cantando Tiempo de Paz, hermano, fue una canción nueva, pero era la misma, sí, pero sonaba nueva. Ese es exactamente lo que estás pasando. Este es el asunto. Eso es lo que estamos diciendo, ¿sí? Entonces, esto es lo que viene a decir. En otras palabras, cumplir no es como una forma teórica, sino más bien como práctica. En otras palabras, esto es lo que hace. Es cumplir, es hacer la correcta interpretación del texto bíblico, convirtiendo el texto en experiencia y no solamente en teoría. Y por eso es donde Jesús dice, yo he venido no para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y cumplirla quiere decir darle su correcta interpretación. Cumplirla quiere decir exaltarla, quiere decir ponerla en el nivel que debe de ser, ¿sí? Entonces cumplir no tiene un sentido legal, hermano. No quiere decir, lo vino a cumplir, ay sí, vino así a estar obediente a eso. No, sino vital. O sea, que la letra se transforme en vida. Eso es lo que viene a ser Jesús. Eso es lo maravilloso. Aquí es donde nosotros entonces entramos. Ya vimos el qué, ya vimos el dónde, cómo, ya vimos el por qué. Ahora, hermanos, si estamos viendo esto desde el objetivo, ya no nos vamos a perder, hermano. Ya no tenemos por qué perdernos. Ya sabemos que el objetivo es ese, que nosotros tenemos que conocer las bienaventuranzas. Estamos hablando del texto bíblico, de cómo se marca, de tal manera para que, ¿cómo lo hagamos? Entonces, con todo lo que nos dice el texto. ¿Para qué? Para que sea pertinente a nuestro discipulado. ¿Qué es pertinente? Que Jesús es mayor que Moisés, para que así entonces perdure en nuestras vidas, sea algo que signifique mucho más. Esto, hermano, que tenemos entonces, esto que estamos moviendo, quiere decir que a nosotros nos va a dar un sentido en la vida, un sentido. Ahora, primero, Jesús, miren, Jesús es el nuevo Moisés. Y viendo la multitud, dice Mateo 5:1, subió al monte. Primer punto de nuestra oración es, Jesús es el nuevo Moisés. Vamos a ponerle Jesús, Moisés. Jesús es el nuevo Moisés, hermano. ¿Qué hace Moisés cuando sube al monte? Aplica la ley, ¿verdad? Aquí se establece otra similitud. Así como Moisés en el Sinaí sube al monte, Jesús sube a la montaña. Y en ambos eventos podemos encontrar elementos muy parecidos. Por ejemplo, en el caso de Moisés, la montaña, el pueblo, los ancianos, la revelación de la ley. En comparación con Jesús, montaña, multitud, discípulos, revelación de la voluntad de Dios.
No obstante, estas similitudes no sirven para mostrar una equivalencia, sino para resaltar a través de ella las diferencias. ¿Sí? Moisés, hermanos, Moisés es un mediador. Él recibió de Dios la ley y se la lleva al pueblo. Ahora escuche esto. ¿Sí? Moisés entonces es un mediador de la revelación de Dios. Jesús, hermanos, Jesús es la revelación. Jesús es la revelación. ¿Entienden? Él revela la ley. Él es el que la da. Más muchos exégetas bíblicos, de esos que estudian muchísimo, pero muchísimo, dicen que quien dio la ley en el Sinaí era, o sea, sí fue Dios, sí fue Jehová, pero estaba Cristo dando la ley. Era Cristo quien estaba dando la ley. No lo conocían como Cristo, no sabían que era Cristo, ellos le llamaban Jehová. Entonces, Jesús es Dios. Entonces, Dios es Jesús. Por lo tanto, Él está dando la ley. Entonces, Él va a la montaña, sube, y ¿qué hace ahí? Él revela la ley. No está descubriendo nada, no está trayendo nada de parte de alguien, no, es Él el que la revela, es el que la da la ley. Esa es la diferencia. Entonces, vean, Jesús entonces, los ancianos que están allí, hermanos, ellos tuvieron miedo, no quisieron acercarse. Dijeron, no, tú habla con Dios, porque a nosotros nos puede pasar algo tremendo. Tú dile que sí, vamos a cumplir. En cambio, con Jesús los discípulos vienen a Él, es decir, se acercan, ahí están, quieren estar junto a Él. Y en Mateo, hermanos, también se establece una clara diferencia entre los discípulos de Jesús y la multitud. Esa masa sin forma de personas que lo siguen, pero que se quedan lejos. Acá la gente se queda lejos, pero ellos están lejos. Las multitudes ahí están. Jesús los ve y los ve diferentes. Ese es el asunto entre Moisés y Jesús. Y empezamos a ver esas similitudes, pero a la vez esas diferencias abismales. En el punto 1 entonces vemos el qué. En el punto 2 vamos a ver el cómo o el para qué. ¿Sí? Y aquí vamos a ver en el punto 2 es que Jesús le habla como un Mesías rabí. Mesías rabí. Ustedes saben que el rabí es maestro. Y dice, y sentándose. Mateo 5. Vieron la multitud, se acercó y sentándose. La tradición rabínica, hermanos, cuando un maestro de la ley se sentaba, era señal de que la clase iba a comenzar. En Mateo, Jesús es el más grande maestro. No va a dar una nueva ley, sino a convertir la letra en vida. ¿Sí? Mateo 5:17, lo voy a leer así rápido, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Para cumplir. Entonces aquí nosotros estamos viendo a este maestro que se sienta para empezar la clase. Vemos en la clase, nosotros que, poner bien esto para poder seguir la enseñanza. Vean ustedes, estoy tratando de dar la escuela porque no todos la tienen. Y lo estoy tratando para que ustedes se enfoquen cada punto en cada una de las cosas que tenemos que ver, en el qué, cómo y el para qué. Aquí en este asunto entonces estamos viendo el qué, que es la enseñanza bíblica, el cómo a través de todas estas cosas que nos está diciendo acerca de Jesús, que Jesús es la revelación, no como Moisés que es el mediador, sino es la revelación. En cambio, miren, el propósito de Jesús es hacer realidad lo que fue dicho por Jeremías 31:33, ¿se acuerdan? Dice, yo daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces imagínense nada más, cuando Jesús les da esta revelación, les dice, yo voy a hacer, dice, yo les voy a dar. Entonces, fíjense, cuando este pasaje de Jeremías 31:33 lo escuchan los judíos, están hablando de Jehová, y cuando los discípulos que son judíos y toda la multitud que está ahí son judíos, están escuchando de Jesús esa revelación. Entonces, hermanos, yo quiero pensar que alguno de ellos tuvo que evocar ese pasaje y decir, wow, o sea, que este hombre nos está dando en nuestra mente la ley, la está escribiendo en nuestros corazones. Se quedó tan plasmada que los discípulos murieron incluso por vivir de esa manera, a la manera de Cristo. Y entonces dice ellos, yo seré para ellos Dios, y ellos me serán por pueblo.
Y ahí entonces ya no podemos culpar a ningún discípulo, ninguno de los apóstoles, como por ejemplo Tomás, que se inclinó y dijo, Señor mío y Dios mío. Como mismo Pedro, que se echó al agua, se puso su ropa y fue y dijo, aléjate de mí porque tú eres santo, le estaban hablando ya como el mismo Pablo que le dice, esperamos la esperanza gloriosa de que venga nuestro Dios y Señor Jesucristo. Entonces esto, hermanos, hace pensar que así es la mentalidad de ellos. ¿Cómo entonces ahora puede ser pertinente a nuestra vida? Eso lo vamos a ver ahorita, ¿sí? En cambio, el propósito de Jesús es ese, dárselos. Y de esta manera, entonces Jesús es superior a Moisés. Porque no es un mediador, sino es un revelador. Dios usa a este mediador para revelar por medio de tablas de la ley, las tablas de la ley y tablas de piedra. En cambio Jesús, no, Jesús es un mediador, es un revelador que hace, que pone la ley en cumplimiento como una vida de una nueva humanidad. Es alguien que va a tener que vivirlo, hermanos, recuérdelo. Si usted no lo tiene aquí y no lo desciende aquí, si usted lo tiene aquí y no lo desciende aquí, no cambia nada. Porque aquí está el conocimiento, pero aquí está el eje de la voluntad, lo que se mueve. Y eso es en forma teórica, obviamente, porque sabemos todos que en el corazón está la cuestión de la voluntad. Decido amarte con todo mi corazón, ¿sí? Entonces hacemos y movemos esa voluntad ahí. Bueno, donde esté el asentamiento de las voluntades tiene que ser controlado por nuestro pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Traernos la ley para que quede de aquí, no, para que descienda aquí y mueva todas nuestras emociones, mueva toda nuestra voluntad de tal manera que vivamos como una nueva humanidad. ¿Cómo? A través del texto bíblico. A través del texto bíblico. ¿Y para qué? Entonces, para que nosotros, ¿sí?, realicemos para que Jesús, más bien para nosotros, sea el Moisés que nos hace hacer el éxodo con Jesús. Y este éxodo, que ya les expliqué de qué se trata, que no es éxodo, sino es éxodo, es un caminar hacia, no caminar hacia afuera, sino caminar hacia adentro. ¿Hacia dónde? Hacia Jesús. Hacia Jesús. Nos está impeliendo, nos está llevando hacia Jesús. Moisés es quizá el maestro, el más grande líder de Israel, no lo podemos dudar. Fue quien guió y acompañó al pueblo de Israel desde su liberación de la esclavitud por todo el desierto, haciéndolo pasar por el mar en seco y llevándolos hasta la orilla de la tierra prometida. Después de 40 años ahí, aquí se describe todo lo que es. Esta es la figura de un pastor que cuidó, amó y apacentó a todas sus ovejas, ¿sí? Pero a diferencia de Moisés, hermanos, a diferencia de Moisés, Jesús nos guía o no guía a un pueblo de la esclavitud de Egipto a la libertad de la tierra prometida, sino de la esclavitud del pecado y de la condenación de la muerte a la libertad para la vida abundante y eterna. Entonces vean las similitudes. Pareciera ser que Moisés y Jesús son iguales, pero no, porque esto es más sublime y excelso. Lo que Jesús hace es más sublime, más excelso que lo que hace Moisés. Porque esas son la sombra de lo que iba a venir. Jesús hace un éxodo, no un éxodo. La expresión éxodo, ya lo dijimos, es ese juego de palabras que se compone, ya lo explicamos, ya lo expliqué. Por si alguien llegó tarde, lo volvemos a explicar, ¿sí? Pero es eso. Éxodos, hacia afuera. Ex hacia afuera, perdón, eis hacia adentro. El éxodo es ir hacia. Entonces esta palabra, ¿sí?, nos hace hacer que el camino, expresamos la idea inversa al éxodo, no ir, salir, sino más bien venir. Nos lleva hacia otra tierra o hacia otro nivel. Porque la escuela sabática dice o al cielo, no en el sentido de la atmósfera, sino en el sentido de un estado de plenitud, de bienaventuranza, de estar bien, ¿sí? Nos introduce a la liberación en el lugar y las circunstancias en las que nos encontremos, para que aquí y ahora disfrutemos la salvación y la bendición del Padre. Entonces imagínense, ¿cómo puede ser pertinencia en nuestra vida? Bueno, si ahorita el Señor Jesús, mejor que Moisés, que no solo me lleva a la tierra prometida, sino que además me lleva a una nueva vida, a una nueva humanidad, a una vida de plenitud. Entonces, ¿qué me dice a mí eso? Entonces me hace a mí saber que estoy en mejor posición que aquellos.
Y esto se hace pertinente a mi vida, porque entonces ahora yo puedo hacer, ¿sí?, que mi vocación no consista solamente en escapar del mundo y de la realidad, sino en penetrar en él. ¿Para qué? Para que muchos otros sepan lo que hoy yo estoy aprendiendo, lo que yo estoy conociendo. Eso mismo, la transformación que me da Cristo. Esta idea queda clara mediante las figuras de la sal de la tierra, de la luz del mundo, de la semilla que se siembra, en la tierra. Queda clara cuando vemos eso de la levadura que se esconde en una masa, ¿sí? Esa pequeña levadura y leva toda la masa. Bueno, ese es el asunto. Ya ves a dónde nos lleva, el qué, cómo y el para qué. El qué es conocer esas bienaventuranzas. Que esas bienaventuranzas serán lo que significa su contexto, todo el contexto, cómo lo hacemos a través del texto bíblico y cómo todo el texto bíblico nos llevó a entender una cosa, que esto no sirve para que esto sea pertinente en mi discipulado, en mi caminar, en mi andar. Entonces mi forma de pensar cambia. Si todo lo que hago, y ahora si yo sea, como dice la escritura, luz del mundo, sal de la tierra, semilla bien plantada y sea levadura en la masa, para que haya transformación. Ahora, ¿qué hacemos con todo este conocimiento? Vinieron a esos discípulos. ¿Qué significa ser un discípulo de Jesús hoy, hermano? ¿Qué significa? Mire, hermano, le vamos a dar unos datos nada más. La Iglesia de Dios en México congrega cerca de 60,000 personas como parte de su vida o como comunidad. Esto representa de que somos como máximo el 0.046% de la población de 130 millones. 0.046%, ¿se imagina? De esa cantidad de los 60,000, o de los 60,000, solo 35,000 son bautizados. Y comprometidos, es decir, hermanos que se comprometen al trabajo son 2,800. En toda la ciudad, en la iglesia en México, 2,800. Y ejercen un liderazgo solo el 40% asistente fielmente a las reuniones. Solo el 30% participa frecuentemente en las actividades de la iglesia y solo el 10% evangeliza. Y hermano, escuche esto, es aterrador. Solo el 1% participa en un ministerio de amor hacia afuera de la iglesia. Solo entre el 20 y el 25% aporta económicamente con fidelidad sus diezmos y generosidad sus ofrendas para sostener la obra. Fíjense. Solo el 20-25% de esos 35, de esos 60,000. Esto redunda en un crecimiento anual en membresía de apenas el 2.85%. Que en cada año, se añaden 28 personas por cada 1,000 miembros. Eso significa que entre toda la iglesia a nivel nacional apenas podríamos dar origen a 2 nuevas congregaciones cada año, sin considerar la construcción del templo. O sea, nada más como misiones. No obstante, pese a la realidad anterior, esto que acabamos de mencionar, la gran mayoría, hermanos, cuando se les pregunta si se consideran discípulos de Cristo auténticos, que si son salvos y que si son discípulos, responden afirmativamente. Casi el 100% se considera cristiano auténtico. Creen que son salvos, están agradecidos porque han sido perdonados, se sienten confiados de que tienen la doctrina más pura, reconocen que el Dios que revelado en la Biblia es el único y verdadero Dios, aceptan que no hay salvación fuera de Cristo Jesús. Y estos datos anteriores son respecto a que se pueden medir, pero no se pueden, de alguna manera no se pueden medir estos datos, no son medibles, ¿sí? Pero, ¿qué hay de los datos medibles? Por ejemplo, de los que no se pueden medir. Los anteriores, los porcentajes y todo sí se pueden medir, pero los que no se pueden medir, por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de miembros que están impactando positivamente a la sociedad? ¿Cuál es el carácter que describe cada congregación en su vida diaria? ¿Cómo aplicamos los valores éticos cotidianamente en nuestra vida? ¿Cuál es nuestro testimonio para los no creyentes? Entre otros, no cree, hermano, que es tiempo de que consideremos nuestro discipulado con mayor seriedad. Porque si al final de cuentas, aquí está el modelo.
Entonces, imagínense, ¿es pertinente para nosotros saber todo esto? Sí. Para nuestro discipulado, para que nuestro discipulado sea mejor, pero hermano, ¿qué estamos haciendo con él? Qué importante es todo esto. Es una escuela que va a ser retadora, hermano. Nos va a confrontar la escuela, nos va a confrontar. Y bueno, pues, hermano, para dar respuesta a lo que significa ser un discípulo de Cristo hoy, es importante tener claridad respecto a su ministerio. Equiparar a Jesús a un maestro, profeta o líder no ayuda en nada, a menos que esto nos lleve a un movimiento de eso, caminar hacia. Si es un gran maestro, permitamos que sus palabras moldeen nuestro carácter. Si es un gran profeta, permitamos que su predicación confronte y transforme. Si es un gran líder, permitamos que nos introduzca en la vida abundante que se manifiesta en su reino. Si Jesús está por encima de cualquier modelo humano, no podemos quedarnos impasibles. Debemos dar el paso al frente, salir de la multitud, dejar de escondernos entre la raza, entre la masa, perdón. No podemos hacer menos que venir a Él como discípulos. Eso, hermanos, nos hace bienaventurados. Eso nos hace bien. Y caminemos así. Vayamos a hacer, ¿qué perdemos? Si usted no va, ¿qué gana? Si no va, ¿qué pierde? ¿Qué perdemos si vamos a Él? ¿Qué perdemos? Llega y dice, ¿qué tal si no hay nada, Cristo? Y ahí, ¿qué perdemos? Pero si lo hay, confiamos en que si lo hay, tenemos la fe, la certidumbre de que si lo hay, vayamos a hacer, caminemos. Hermanos, nos espera una gran escuela sabática este trimestre.